Un driver como este tiene un imán. Ese imán trabaja con una bobina. Este es un imán fijo y existe una bobina como esta que se mete en una ranura y dependiendo de los pulsos eléctricos que llegan y el flujo de corriente que hay en esta bobina, se genera un campo electromagnético, un electroimán, y eso hace que la membrana y esta bobina sea repelida o atraída por el imán fijo. Si esto lo amplifico, se ve de la siguiente forma. Se ve así. Lo amplifico y le hago un corte transversal y se ve de esta forma. Acá está la membrana y la bobina. Fíjate que hasta le hice los puntitos de las espiras de las vueltas del alambre de cobre. Y esto va acá adentro. Al llegarle pulsos a la bobina, hace que se mueva la membrana, se mueva la bobina y la membrana, y eso hace que se generen cambios de presión en el aire. Y bueno, es el sonido que escuchamos, ¿no? Trabaja como un parlante. El parlante es igual, pero en lugar de tener una membrana chata, sabemos que el parlante tiene como un cono de algún material liviano, de cartón o de plástico, y eso es lo que bombea el aire y genera los cambios de presión y el sonido en sí. Es una bobina que trabaja en conjunto con un imán fijo, y dependiendo de los pulsos que le lleguen a la bobinita, la misma se atrae o se repele del imán fijo, y eso hace que se genere el sonido. Lo interesante de esto es que el driver es un sistema preparado físicamente para trabajar con mucha potencia sonora. Eso es como diferencia respecto a un parlante común y corriente. Y si lo amplifico más aún, se puede ver al imán de este modo y a la bobina con las espiras de este modo. Ahí está, perfecto. Entonces está la membrana en color marrón o café, lo amarillo son las espiras y lo gris, lo más oscurito, es el imán. Entonces al llegarle pulsitos eléctricos a la bobina se genera un electroimán y es repelida la bobina hacia arriba y hacia abajo, porque en realidad esto está en un nivel de reposo que permite que la bobina baje y suba respecto de ese cero o nivel de reposo. ¿Pero qué es ese nivel de reposo? Bueno, vamos a entender de esta forma. Voy a sacar al imán y vamos a hacer lo siguiente. Con este grafiquito entendemos que llegan 4 pulsos a la bobina. Acá vemos el nivel de tensión respecto al tiempo. Entonces estos 4 pulsos respetan, parecería ser una frecuencia, y se ve como si fueran 4 semiciclos positivos de una onda sinusoidal o algo parecido. Pues bien, ¿para qué pongo este grafiquito? Para entenderlo del siguiente modo. La membrana sube y baja a medida que le llegan estos pulsos de tensión que implican flujo de corriente y que se genere el electroimán. Y la membrana hace así. Cuando está en reposo significa que está en cero, no está recibiendo tensión, no existe flujo de corriente. Pero cuando recibe tensión y existe flujo de corriente, la membrana se mueve de esta forma. Bien, respetando los pulsitos. Entonces llega tensión, la membrana sube porque es repelida por el imán fijo, luego la tensión desaparece y la membrana vuelve a su estado de reposo, a cero. Entonces ese movimiento, acá hace 4 movimientos con esos 4 pulsos. Esos 4 movimientos se dan en un margen de movimiento limitado que corresponde a este nivel de tensión. Esto significa que entre el pico y cero existe la movilidad de la membrana. Pero ¿qué pasa? Es un poco limitado considerando que podrían existir semiciclos negativos. Entonces el movimiento se da entre estos niveles marcados con rojo. Este es el movimiento que va a tener hacia arriba la membrana respecto al punto de reposo. Entonces en ese rango se va a estar moviendo la membrana a medida que lleguen los pulsos. Entendiendo entonces que podríamos contar con los semiciclos o el rango negativo respecto del punto de reposo, es evidente que podría tener más potencia la membrana. ¿A qué me refiero? A lo siguiente: si además de los pulsos positivos le envío los negativos, de esta forma se vería el oscilograma, y la membrana ahora se movería mucho más. Desde su estado de reposo en el nivel de cero tensión, subiría con el primer pulso de tensión, luego bajaría y también excursionaría hacia abajo el movimiento físico de esta membrana. Entonces el movimiento de la membrana puede ser completo entre este pico y este pico.
O sea que el valor pico a pico de esta señal es lo que hace mover a la membrana entre un extremo y el otro. O sea que la hace excursionar a tope, máximo y mínimo, generando de esa forma un efecto de potencia mucho mayor que si trabajara con solamente la parte positiva de esta señal que vemos acá. O sea que ahora se vería así: entre el pico a pico excursionaría la membrana entre los dos extremos, y de esa forma obtendríamos la mayor potencia que este sistema, este driver, podría dar. Y esta señal que vemos es la que hace generar el movimiento de la membrana, y al modular la frecuencia y el ancho de pulso de esta señal es que se generan los tonos más o menos agudos o incluso bitonales, etcétera. Si acá aplico esta tensión que vemos en el dibujito a la bobina y generamos el movimiento de la membrana, vamos a escuchar un solo tono porque estamos respetando un ancho de pulso y frecuencia. Y lo interesante del sistema Kingbox es que hay un modo en el que se escuchan dos tonos al mismo tiempo, no sé si lo notaron. Bueno, en ese momento se está modulando la señal positiva, digamos la señal, el semiciclo positivo, se está modulando de una forma distinta a cómo se modula el semiciclo negativo. Entonces, cuando se escucha el tono superpuesto o dos tonos al mismo tiempo en la misma sirena, eso está sucediendo en el driver. Se está modulando una señal por debajo del nivel de reposo de la membrana y otra señal por encima del nivel de reposo de la membrana. Por eso es que se escuchan dos tonos de sirena al mismo tiempo, por ejemplo una ululante y bitonal al mismo tiempo. Eso es muy bueno y vamos a entender cómo se puede hacer. Es bastante complejo, pero se puede entender. Inicialmente teníamos que ver cómo se movía la membrana respecto al semiciclo positivo y cómo, excursionando entre pico y pico, entre un semiciclo positivo y negativo, se obtiene el rendimiento del 100% de la membrana, del driver en definitiva, y del sonido. Entonces así funciona, y ahora vamos a ver qué pasa con el transformador. Para eso me hice otro dibujito muy básico, en donde vemos el bobinado primario y el bobinado secundario. También está el núcleo. Realmente lo que hay en el transformador es así, por ejemplo, ¿no? Está el núcleo y las bobinas están superpuestas para que la inducción sea más auspiciosa, más fácil. Es que el transformador tiene las bobinas una encima de la otra y a su vez está el núcleo, y todo eso ayuda a que la inducción de la señal sea más simple. Pero bien, vamos a dejarlo como estaba. Acá aplico 4 pulsitos en el bobinado primario y obtengo sobre la derecha esta señal en el bobinado secundario. No importa los niveles de tensión ni la frecuencia, en este caso no voy a hablar de números, sino que lo importante en esta instancia es entender que gracias a unos pulsitos que se aplican en el bobinado primario aparece un flujo de corriente en el bobinado secundario, pero siempre y cuando exista algo conectado, porque si no hay driver, si no hay nada conectado, no va a existir un flujo de corriente. Bueno, acá vemos que se aplica un tren de 4 pulsos en el bobinado primario, respetando una polaridad. Por ejemplo, esta polaridad, positivo y negativo en el bobinado primario. Le das 4 pulsos y en el bobinado secundario obtenemos los 4 pulsos gracias a que está la carga conectada. Pero bien, en realidad esta señal a la salida tiene unos picos bastante violentos. Me refiero a que tiene armónicos que se destacan bastante en la señal y en el sonido, que tienen que ver con fenómenos de reactancias inductivas, etcétera, y que son inherentes al tipo de transmisión electromagnética. Por ejemplo, acá estos 4 pulsos vemos que sube y baja muy rápidamente, muy velozmente la tensión. Eso hace que el campo electromagnético se expanda y se contraiga muy velozmente, generando estos picos o armónicos o tensiones, flujo de corriente parasitarios, que son esperables y calculados para amplificar la señal a la salida. Acá la idea es mostrar que en base a una señal que se aplica en el primario se obtiene una señal en el secundario, más allá de todos estos armónicos y fenómenos que te estoy comentando. Y esto sucede siempre y cuando se respete la polaridad. ¿Cómo hago para obtener estos semiciclos negativos en el bobinado secundario y hacer que la bobinita excursione entre el pico a pico y le saquemos el 100% del rendimiento? Bueno, para eso necesitamos invertir la polaridad con la que aplicamos los pulsos en el bobinado primario. Pero ¿cómo hacemos para invertir la polaridad? Vamos a utilizar la técnica de un bobinado bifilar, ¿sí? Para evitar tener que desarrollar una electrónica más compleja
se utiliza un bobinado bifilar. ¿Qué es un bobinado bifilar? Es así, es una bobina que se hace con alambre doble. En realidad son dos bobinas o un bobinado bifilar. Es como un cable paralelo, pero bueno, son dos alambres que tienen el mismo largo y van de punta a punta atravesando todas las espiras del bobinado secundario. En este caso es así. El truco está en que el inicio de la bobina número 1 se conecta con el final de la bobina número 2. ¿Y por qué está ahí el truco? Bueno, vamos a ver. Este es nuestro punto medio. Fíjate que no se trata de una bobina con punto medio común y corriente, en la que el punto medio sale de la mitad o desde alguna espira intermedia, sino que acá se une el extremo inferior de una bobina con el extremo superior de la otra bobina. Y acá tenemos los tres cables que vemos en el transformador. Y esto es así. Cuando se habilita la sirena en el módulo KingBox, pega el relé de potencia, o el relé que yo lo identifico como relé de potencia, lo que habilita positivo en este, entre comillas, punto medio. Al habilitar positivo en este cable intermedio o punto medio, le estoy dando positivo tanto a una bobina como a la otra, pero en sus diferentes extremos. Entonces, cuando llega la señal de un tip 142 que habilita negativo en una de las bobinas y está el positivo conectado directamente, se genera un flujo de corriente, no importa ahora en qué sentido, pero en un sentido. Eso hace que se genere un pulso en el bobinado primario y un semiciclo, entre comillas, en el bobinado secundario. Luego de lo cual desaparece el negativo del tip 142 del primer bobinado y aparece el negativo en un extremo del otro bobinado. Pero como el positivo está conectado, se genera un flujo de corriente en el otro sentido. De esa forma es como se obtiene el semiciclo negativo en el bobinado secundario. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente se da en un sentido y en el otro atravesando todas las espiras del bobinado secundario. Esto es lo mismo que cambiar la polaridad. Estamos teniendo un flujo de corriente en un sentido y en el otro, en el bobinado primario, que lo identificamos como un solo bobinado, que está teniendo un flujo de corriente en un sentido y en el otro. Ese es el truquito que hace este transformador. De esa forma, con dos transistores se puede lograr un flujo de corriente en un sentido y en el otro, atravesando todas las espiras del bobinado secundario. Eso es lo que genera esta señal completa, y así se le saca el rendimiento del 100% al driver, y no la mitad. Este es el bobinado bifilar, por eso hay tres cables en el transformador. Y ahora vamos a ver cómo, entonces, qué es lo que están haciendo los transistores, ¿no?